Todo esto que hemos hablado hasta ahora me lleva o nos lleva a hablar del tema del criterio de la segunda derivada. Entonces, ¿qué dice el criterio de la segunda derivada? Supongamos que yo tengo una función como esta que está aquí grabada en azul, marcada en azul, y resulta que tengo un número crítico. Entonces aquí tal vez en 2 habría un número crítico, en rojo está la derivada vale 0, entonces tengo un número crítico. Pero resulta que en ese intervalo donde está el número crítico, la segunda derivada es negativa. Entonces, si la segunda derivada es negativa, quiere decir que la función es cóncava hacia abajo. Pero si la función es cóncava hacia abajo, entonces miren que en el número crítico tenemos un máximo. Entonces, una forma para determinar si algún número crítico es máximo o mínimo es aplicar el criterio de la segunda derivada, que es evaluar la segunda derivada el número crítico en la segunda derivada, y si nos da negativo quiere decir que la función es cóncava hacia abajo, entonces tenemos un máximo. Y lo opuesto va a pasar en este caso. Entonces miren ustedes que tengo ahora una función, en 2 tenemos un número crítico, pero ahora resulta que la segunda derivada es positiva. Entonces si la segunda derivada es positiva, pues la función es cóncava hacia arriba, pero eso me va a implicar que en 2 tenemos un mínimo. ¿Listo? Entonces, criterio de la segunda derivada. Si el número crítico, la segunda derivada es negativa, tenemos un máximo. Y si en ese número crítico la segunda derivada es positiva, tenemos un mínimo. A diferencia del criterio de la primera, en el cual sí teníamos una decisión cuando valía 0, aquí no tenemos ninguna decisión. Si la segunda derivada vale 0, pues no, este criterio no nos sirve, nos toca usar otro mecanismo que sea más expedito. Puede ser la definición simplemente de máximo mínimo o el criterio de la primera derivada.